Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a decir un video de 3 personajes que ya no podrían ser el canon según el lore de Dragon Ball. Este es un video de análisis en el que les presentaré a 3 personajes que ya no podrían ser canon según el lore de Dragon Ball, teniendo en cuenta todo lo que ha salido en Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super. Así que con todo este contenido puedo descartar ciertos personajes que no podrían ser canon según el lore que ha pasado actualmente en la serie. El último ya es uno que ya muy posiblemente ya muchos de nosotros ya sepamos que ya no podrían ser canon. De todas maneras, solamente hay que esperar el futuro con respecto a algunos otros personajes. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic en la campanita, de esta manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes, un short los martes, si ya Bleach ya ha terminado el tiempo que ya estoy haciendo este video. Así que, con todo ya dicho, vamos a comenzar. Primero, vamos a comenzar con este personaje. Garlic Jr. es un villano que fue creado en la película Devuélvame a mi hijo de Dragon Ball. Es un villano solamente rencoroso que quería vengarse de todo lo que le había ocurrido a su padre, mediante que este era el segundo candidato para convertirse en Kami-sama. Este era el concepto de la película. En sí mismo la película consistía en que Goku y Piccolo tenían que unir fuerzas para vencer a este enemigo. Después termina volviendo a aparecer en unos capítulos de relleno, un mini arco de relleno, en la cual solamente es más recordado por la aparición de Maron que por el mismo villano. Este es de los personajes más impopulares dentro de la franquicia o del apartado de películas que no se ha vuelto a mencionar, ni siquiera se le ven tops para que este personaje se vuelva canon, siendo que es un concepto demasiado simple y tampoco destacable dentro del universo de Dragon Ball, siendo su único logro es volverse inmortal, pero al final siendo castigado de una forma mucho más cruel debido a haber adquirido dicho poder, algo muy parecido a lo que ocurre con Diabolo en la saga de Yoyos. O a Cars, sí, más parecido a Cars la verdad. Siendo algo bastante irónico que hay más posibilidades de que el personaje de Maron sea más canon que el mismo Garlic Jr. Lo cual es muy gracioso teniendo en cuenta que sí hubo una mención de Maron en Dragon Ball Super, aunque eso es más bien un guiño. Sinceramente hay más posibilidades de que esta sea más canon que el mismo Garlic. Y mediante que digo que este personaje ya no podría ser canon debido a los acontecimientos que han ocurrido en Dragon Ball Daima, aunque sí se da la posibilidad de que hayan alienígenas. Sinceramente, con todo lo que ha ocurrido en el lore de Dragon Ball, no se ha llegado a mencionar de que ha habido una competencia para que haya un segundo candidato Kami-sama en la Tierra, teniendo en cuenta que lo que ocurrió con el lore del Kami-sama original, este solamente podía acceder si dejaba ir su lado malvado. Es decir, ese tipo de cosas dan a entender de que solamente podía haber un solo candidato, que era solamente él, Kami-sama. Y más adelante del lore no se vuelve a mencionar alguna idea así dentro de Dragon Ball, ni siquiera en Dragon Ball Daima o en algunas de las versiones que están sacando. Así que como concepto, Garlic Jr. ya no podría ser canon. Vamos con el siguiente. El siguiente es Turles, y este es un concepto que me alegra que ya no pueda ser canon dentro de Dragon Ball. Turles es un personaje que salió en una película de Dragon Ball, cuyo concepto solamente existía únicamente para presentarte a un Goku malvado. Estoy muy alegre porque el concepto en sí de Turles es ridículo. Es decir, la única excusa que se le da a Turles para que exista es que en los Saiyajin, se supone, hay personas que terminan pareciéndose así porque sí, solamente aprovechando el hecho de que algunos alienígenas son como animales y se parecen a simple vista a otros. Pero dentro de los Saiyajin, que se supone que son más humanos, se llegó a decir esta idea de que hay Saiyajin que se parecen entre sí. Así que como concepto Turles ya no puede existir, porque con todo lo que ha salido de los Saiyajin últimamente, esa idea ya de por sí se dejó de lado. Aparte que la razón de existencia de Turles era simplemente presentar a un Goku malvado, y esto se terminó volviendo canon dentro de la obra, o sea, no el personaje en sí, pero sí se volvió canon la idea de un Goku malvado con el arco de Zamasu. Te puede gustar o no, sí, o tal vez sí o no, independientemente de lo que llegues a pensar, voy a mostrar este concepto mejor planteado en este apartado, que sí está mejor planteado, la idea de un Goku malvado. Aunque Turles como personaje podría ser aprovechado más adelante, pero ya no sería un Saiyajin.
clon de Goku, es decir, ya sería un Saiyajin con otro rostro, entonces ya prácticamente perdería el concepto en el cual fue planeado originalmente. Literalmente solamente agarrar un Saiyajin y darle el nombre de Turles, y ya. Aunque podría ser aprovechado de cierta manera de otra forma, es decir, en la lore de Dragon Ball sí se necesita que exista un Super Saiyajin malvado, pero que sea malvado y que no se pueda redimir, que es algo que la franquicia necesita, debido a los acontecimientos que han ocurrido en Dragon Ball Super Broly, ya que muchos se quejan de este personaje porque el personaje original, el Broly original, era malvado e irredimible. Y entiendo muy bien eso, sí se necesita que haya un Saiyajin que no pueda ser redimido y que sea 100% malvado, que es algo que la franquicia debería tener. Pero bueno, ya esto sería muy difícil. Y el concepto por el cual fue creado Turles para ser simplemente el clon malvado de Goku ya no tiene ningún objetivo realmente en la franquicia. Vamos con el último. El último puede ser el más doloroso de aquí todos los fans que se han llegado a ver Dragon Ball GT, y me refiero no solo a un personaje sino a todo un concepto en sí, que viene siendo los dragones oscuros. Mediante todos los acontecimientos que ha salido en Dragon Ball, ya se da a entender de que los dragones oscuros ya son un concepto que ya no puede existir, teniendo en cuenta que lo que se nos da a entender en todo el lore de Dragon Ball, las esferas del dragón existen para conceder deseos. No puede haber ningún tipo de consecuencia mediante que se pidan siempre deseos, debido a que para eso existen las esferas del dragón. Y otra cosa que demuestra Daima de que básicamente hay un Shenlong Premium en la cual ya no hay ningún problema de pedir deseos si eres cliente habitual. Si eres cliente habitual vas a poder dar 3 deseos. Es decir, esta no es la actitud de algo que en la cual te van a dar consecuencias por pedir deseos. Entonces a medida que vas viendo esto te das cuenta de que ya el concepto de los dragones oscuros ya no pueden existir. En sí mismo el concepto consistía en que habían pedido tantos deseos que las esferas del dragón se llenaron de energía negativa. Entonces en vista de eso aparece un dragón oscuro, y este dragón oscuro libera a 7 dragones malvados que funcionan como guerreros, que deben ser destruidos para que así poder salvar la tierra. De cierta manera, este concepto también se termina arruinando con el concepto de Dragon Ball Daima, teniendo en cuenta de que sí existen esferas de dragón con energía oscura. Al parecer las esferas del dragón del reino demoníaco son esferas del dragón con energía oscura, y aún así tienen la misma función de cumplir deseos y no hay consecuencias en vista de eso. Lo más cercano al concepto principal que tenían los dragones oscuros fueron los Tamagami, pero estos son más como guardianes y no como destructores. Entonces, uno de los conceptos más populares que ha tenido Dragon Ball GT, y uno de los más recordados, y se puede decir su único concepto original dentro de la obra, es quizás el más descanonizado con todos los acontecimientos que ha ocurrido en Dragon Ball, y con lo que se ha dado con todo lo de las esferas del dragón y todo lo que ha salido nuevo. Así que ya es un concepto completamente desperdiciado y que no podría ser canónico en el lore actual de Dragon Ball. La única forma en que se puede existir de esta manera los dragones oscuros es que ya no puedan ser como dragones, sino guerreros convocados para proteger las esferas del dragón, algo parecido a los Tamagami, pero que también tengan la misma función de destructores. Y básicamente con lo que estoy diciendo parece algo demasiado rebuscado. Así que es una lástima, estoy de acuerdo con todos los fans con respecto a Dragon Ball GT sobre los dragones oscuros, que son un buen concepto, pero al parecer ya no podrían ser canon dentro del lore actual de Dragon Ball. Así que esto sería todo, espero les haya gustado este video. Quería ser un poco más fuerte con respecto a los personajes que ya no podrían ser canon, pero quiero andar suave con este segmento. También quiero ver la reacción de los fans y quiero que también me den sus ideas con respecto si hago otro segmento. Quizás haga un segmento de personajes que bien podrían ser canon según el lore. Así que esto sería todo. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram, en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, les deseo un feliz año, nos vemos.